Buenas noches. Cuando hablamos sobre la definición de la investigación, tenemos que hacer un acercamiento a lo que es nuestro planteamiento del problema. ¿Cómo llegamos nosotros a este caso? Nosotros empezamos a buscar investigaciones sobre pruebas de aprovechamiento que evaluaran los procesos psicológicos del lenguaje en estudiantes de psicología, de lo que no encontramos. Y llegamos a la conclusión de que esto nos sirve para, que es muy bueno en la institución, para medir qué tanto saben los estudiantes y también ellos necesitan esos datos para saber cómo están sus mismos educandos frente o antes de una prueba ECAES. Dentro de esto llegamos a la pregunta problema que nos dice, ¿cómo diseñar la prueba de aprovechamiento que evalúe los conocimientos del proceso psicológico del lenguaje en estudiantes de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede San Fernando de la ciudad de Cali? De esta forma, nosotros planteamos un objetivo general que es el diseñar esta prueba, que es lo que necesitamos como objetivo general. Y por otro lado, nuestros objetivos específicos serían el construir los reactivos que nos permitan reconocer estas tareas experimentales. También el evaluar el índice de discriminación y dificultad. Y por otro lado, el determinar la validez y la confiabilidad de la prueba. Ahorita doy paso a la metodología. Bien. Dentro de la metodología vamos a hablar primero del marco teórico. Para nuestro marco teórico decidimos apoyarnos en tres autores, Chomsky, Piaget y Elosuba, referentes que hemos tomado para evaluar el constructo desde la teoría cognitiva. En el marco referencial, como es una prueba relativamente nueva, entonces no encontramos mucho para apoyarnos. El apoyo o la base que tomamos fueron las pruebas ECAES. Y dentro del marco legal vamos a trabajar con la Ley 152 de 1994, donde los evaluados con un consentimiento informado en el cual autorizan participar dentro de la evaluación o en la investigación. Bueno, para el diseño. En el diseño encontramos el enfoque. Nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo con el fin de recolectar datos desde una medición y análisis estadísticos, tratándose de un proceso secuencial y probatorio. En el alcance, la investigación es correlacional tipo exploratoria. Exploratoria porque es directamente nueva y porque puede aportar para investigaciones futuras. Y correlacional pues porque digamos que durante toda la actividad vamos a correlacionar datos entre sí. En el diseño. Para el diseño nosotros ubicamos aquí el transeccional exploratorio, ya que estos diseños permiten recolectar los datos solo un momento y una única vez. Entonces, pues fue muy pertinente para la actividad. En la muestra, trabajamos con 36 estudiantes, de los cuales la muestra fue no probabilística. La técnica que utilizamos fue el muestreo por conveniencia. ¿Por qué esta muestra? Porque para nosotros era mucho más fácil, estaba más asequible y estaba más al alcance. ¿Qué necesitamos para esta muestra? Pues que los individuos cumplieran con algunas características de esta población, es decir, que tuvieran algún interés en particular. En este caso, es que fueran estudiantes de psicología. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios? Pues que fueran estudiantes de la Universidad Uniminuto y que estuvieran en el programa de psicología. Ahora, para el procedimiento, fueron 4 fases. En la primera fue la conceptualización de la prueba. En la segunda fue la elaboración de la prueba. Aquí fue pues todo lo que tuvo que ver con la construcción del instrumento. En la tercera fase fue la validación de jueces, que fue por nuestros compañeros del área de psicometría. Y por último, fue la aplicación de la prueba, que se llevó a cabo pues con la aplicación del instrumento a través del formulario de Google. Ahora entonces damos paso hacia nuestra participación de la relación de datos. Bueno, para el tipo de confiabilidad utilizamos el método por mitades para calcular la fiabilidad de la coherencia interna de la prueba, y para hallar la fiabilidad nos basamos en las fórmulas de Spearman-Brown, donde
de los reactivos se dividieron entre pares e impares. Esto se hace con el fin de observar si el reactivo, los reactivos pares como los impares realmente están elaborados con el fin de evaluar lo que se pretende medir. En este caso, nuestro objetivo o nuestro interés como tal es centrarnos en los procesos psicológicos del lenguaje. Por lo tanto, el interés es que estos pares estén evaluando precisamente ese concepto. Por lo tanto, y por medio de esta fórmula, observamos si existe una confiabilidad entre ambas mitades o si por el contrario hay una incongruencia. De igual manera, la confiabilidad la representamos, como podemos observar en este momento en la pantalla, por RPI, que es 0,7, y RXX, que es 0,8, demostrándonos así que la confiabilidad es totalmente satisfactoria. De igual manera, esto lo sustentamos anteriormente con una prueba con el coeficiente alfa de Cronbach, el cual arrojó exactamente el mismo resultado. Por otra parte, cuando hablamos de validez nos estamos refiriendo al grado en cual una prueba mide lo que pretende medir. Para esto se relaciona con la calificación tanto de los jueces, donde se evalúa si el contenido de la prueba realmente en cuanto a los reactivos se relacionan al constructo como tal de interés. De igual manera, se relaciona con el análisis de la consistencia interna de la prueba, que es lo que anteriormente hemos mencionado como tal. De igual manera, la validez del constructo se vincula en cuanto a la base a la teoría cognitiva del lenguaje como proceso psicológico, como lo mencionó anteriormente nuestra compañera Ana. Nos basamos tanto en el OSUA sobre los procesos psicológicos básicos y el lenguaje sobre una teoría establecida anteriormente por Piaget y Chomsky bajo el argumento que el lenguaje en el ser humano es totalmente innato. De igual manera, damos apertura en cuanto a los resultados. Vale, en continuidad de lo que menciona pues, la compañera Marisol, para nuestro siguiente paso tuvimos en cuenta nuestro primer objetivo específico, que es construir los reactivos, basado claramente en la taxonomía de Bloom con nuestras 5 competencias. Pudimos abordar después de la tabulación el índice de dificultad y el índice de discriminación, que determina el grado de dificultad del ítem y los clasifica, determinando, pues como su fórmula lo dice, para obtener, para calcular el número en la dificultad, para calcular el número de sujetos que respondieron bien el ítem sobre el rango que es 100, es decir, sobre el número total de sujetos que respondieron la prueba, en la que gráficamente sería UP más LP, y sobre U más L, y se discrimina como UP menos LP sobre U. Por lo tanto, tuvimos los siguientes datos que se relacionan íntimamente con nuestro segundo objetivo, en el que P nos arrojó un 5% como reactivos fáciles, un 20% como reactivos medianamente fáciles, un 50% como dificultad media, que es donde se ubica mayor proporción de nuestros resultados, un 20% con medianamente difíciles y un 5% con reactivos difíciles. Por lo tanto, nuestros ítems obtuvieron como dificultad media, que se ubica numéricamente en una oscilación de 0.53 a 0.73, acordándonos que a mayor dificultad de ítems, menor es el índice menor es su índice. Entonces, en el índice de discriminación nos arroja 16 reactivos dentro de un rango de menos 0.13 a menos 0.60, con una calidad pésima a descartar, que oscilan dentro de un menos 0.1, que se discrimina como un valor máximo negativo. Por lo tanto, teniendo en cuenta nuestro primer objetivo, que es la validación de nuestra prueba, obtuvimos que nuestra prueba no midió con precisión la variable que deseábamos medir, que era el conocimiento del lenguaje como proceso psicológico, teniendo en cuenta que el análisis del instrumento se hace en gran parte en términos de su contenido, y con los datos pues, anteriores no se enlazan íntimamente con la planificación de la prueba. En esto se podría inferir que en la validez se ubica dentro de un 0.54 a 0.59 como una validez baja, a pesar de que la validez de constructo
En el instrumento sí existió una conceptualización clara del rango estudiado, del rasgo estudiado, basado pues en la teoría cognitiva que ya lo mencionó la compañera anteriormente. Nuestro instrumento sí nos arrojó una confiabilidad satisfactoria que se acerca a una oscilación de 1, pero realmente no fue válida. Ya le damos continuidad a la compañera Natalia. Después de la tabulación de los datos e índice de discriminación, pasamos a la estandarización utilizando un modelo estadístico sobre los datos que arrojó la muestra en relación a los 20 reactivos. Se organiza una tabla, el punto medio, la frecuencia y la frecuencia acumulativa para poder sacar el rango percentilar y las calificaciones Z y T. Esto es con el fin de poder visualizar al individuo, en este caso los estudiantes, cómo se encuentran en referencia, cómo se encuentran posicionados en referencia a las calificaciones. Desde los resultados arrojados se obtuvo que los estudiantes en el primer intervalo de calificación obtuvieron de 4 a 6 respuestas acertadas, ubicándose en un 92% del rango percentilar, con una puntuación de menos 1,6 de calificaciones Z referente a la mediana. Es decir, que se ubica la campana de Gauss en el lado izquierdo en un punto bajo. Otro aspecto es el resultado del cuartil 50, ubicado en el intervalo de calificación 13 a 15 respuestas acertadas, donde indica la división o distribución de los dos grupos, coincidiendo con la mediana y por efecto el cuartil 2, es decir, 14.5 como se muestra en la gráfica. Lo que quiere decir que 17 estudiantes tuvieron hasta 14.5 respuestas acertadas, y este valor fue registrado en la calificación Z 0.3. Aquí ya tenemos un valor positivo sobrepasando la mediana. Finalmente, podemos observar que solo un sujeto alcanzó los 20 reactivos acertados del instrumento, posicionándolo en un intervalo de calificación entre 19 y 22 con un rango percentilar de 1,7 y una puntuación de calificación Z de 1.5 delante de la mediana. En conclusión, solo 13 estudiantes pasaron el instrumento, pero solamente un estudiante acertó los 20 reactivos. Para nosotros concluir nuestro ejercicio, podemos inferir que los resultados no fueron los esperados, puesto a que existieron factores que influyeron de forma negativa la validez del instrumento como tal. ¿Dónde nos damos cuenta? Si bien retomamos lo que decían las compañeras, se aplicaron dos fórmulas, las dos mitades y el alfa de Cronbach, para medir la confiabilidad. Y los dos nos están arrojando el mismo valor. ¿Qué otros factores pudieron haber afectado nuestra prueba? Lo que fue la población, el tiempo, el no haber aplicado una prueba piloto con anterioridad para luego hacer una correlación de datos. Entonces, concluimos que pese a que no es válido el instrumento, posee una muy buena confiabilidad. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias. Miremos. ¿Cuántos minutos? Vamos. No, Angeli, vos te pasaste del tiempo. ¿Sí? ¿Estás grabando aún, Andrés? No, bailar con el video. Estoy grabando.